Buenas tardes, bienvenidos a la Masterclass rumbo al Cero Neto del Pacto Global México. Yo soy Andrés Flores, de Iniciativa Climática de México, y la sesión de hoy va a estar dedicada a platicar sobre el estado del cambio climático en México. Lo primero es comentar que estamos frente a tres grandes emergencias globales. El cambio climático es una de ellas, pero coexiste con una emergencia muy severa, que es muy palpable en México, que tiene que ver con la crisis hídrica. Y la otra es la gran crisis global, que ameritó incluso una convención global junto a la de cambio climático. Entre las convenciones de Río es la crisis por la pérdida de biodiversidad. Estas tres crisis coexisten, están interrelacionadas entre sí, están muy interconectadas, pero además están inmersas dentro de otras muchas prioridades que tienen que ver con temas sociales, políticos, económicos. Las crisis no son estas de las que vamos a hablar hoy, en especial el cambio climático no es solo una crisis ambiental, porque toca todos los aspectos que tienen que ver con las variables de desarrollo. Y además son urgentes, el tiempo se está agotando. Si no damos respuesta, en especial a la crisis climática global, seguramente estaremos sobrepasando los umbrales de elevación de temperatura que se establecieron en los acuerdos internacionales. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Lo bueno de las crisis, y parecería un lugar común, es que abren oportunidades. Las crisis, pues siempre decimos, también son ventanas de oportunidad. Y en el caso de la crisis climática, y espero con eso cerrar la presentación en unos minutos más, la transición que tiene que tener lugar para poder salir de la crisis, volvernos más eficientes en el consumo y uso de energía y de otros insumos, de otros materiales, de recursos naturales, están asociadas a muchas oportunidades, incluso de negocios, pero también oportunidades de crecimiento, de combate a la pobreza, de desarrollo. Lo primero, esto es lo más básico para empezar a platicar de la crisis climática, que es lo que hoy vamos a tratar, es decir, que es el cambio climático. Hay muchos fenómenos que tienen que ver con el clima y a veces se asocian al cambio climático sin necesariamente tener todas las evidencias. El cambio climático siempre es algo de lo que hablaremos cuando hablamos en el largo plazo. Son cambios en la temperatura, en la precipitación, en el nivel medio del mar, en los hielos, el deshielo, por ejemplo, que es una consecuencia muy directa, pero estos ocurren en plazos largos, digamos, se observan a veces en décadas o incluso por siglos. La causa más importante, y eso ya está establecido por la ciencia, es la influencia de los humanos, la quema sobre todo de combustibles fósiles y la deforestación. Nosotros desde la revolución industrial empezamos a consumir combustibles fósiles, a degradar los recursos naturales, a deforestar los bosques y como consecuencia de eso se elevaron esto que se llama las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera. Lo que hacen estos gases es atrapar una parte de la energía que recibe el planeta desde el Sol y que se quede dentro de la atmósfera. Lo que ha pasado es que se han elevado estas concentraciones, entonces ahora se rompió el balance natural con el cual teníamos una temperatura promedio del planeta de más o menos 14 grados centígrados y ahora con estas concentraciones adicionales que son no vistas desde hace millones de años, lo que está ocurriendo es que la temperatura se está elevando. La energía se queda atrapada como en un invernadero, no escapa de nueva cuenta a la atmósfera como ocurriría de forma natural y con esto pues la energía se expresa como temperatura y la temperatura del planeta se está elevando. Hay ya muchas evidencias. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es una de las convenciones de Río. Yo les comentaba que se firmó la de biodiversidad. Bueno, se firmó junto a la de cambio climático y a una más sobre desertificación, que eran en ese momento, 1992, las tres grandes emergencias globales que ameritaban un acuerdo multilateral. La de cambio climático estableció un proceso de negociaciones que inició en 1995 con la primera COP, que es la Conferencia de las Partes, Conference of the Parties, por eso COP, que se reúne cada año. Las partes son los países firmantes de la convención y son el órgano máximo de decisión. El IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se había formado unos años antes, desde 1988, para dar sustento científico, técnico a las decisiones que se tomaban en la convención y también en todos los países, a fin de cuentas, para pues, establecer metas tanto de reducción de emisiones
como de adaptación al cambio climático. El IPCC, aquí estamos viendo lo que resulta del último reporte del IPCC para el grupo que analiza la ciencia del cambio climático, está ya estableciendo, y sobre esto ya no hay duda alguna, que la causa principal del cambio climático que estamos observando ahora es la influencia humana. Como yo decía, la causa es antropogénica sobre todo, y que hemos sobrepasado el 1.1 grados centígrados en la última década. Como les decía, el cambio climático se observa por décadas, así se estudia, porque tiene que estar observado en el largo plazo, y ya estamos arriba de 1 grado centígrado de calentamiento. Pero si vemos lo que ha ocurrido después de que este reporte se publicó, el año pasado, 2024, ya sobrepasamos en promedio en el planeta 1.5 grados centígrados de calentamiento respecto a donde estábamos en la era preindustrial, antes de la revolución industrial. 1.5 es un umbral crítico porque es el que se estableció como la meta ambiciosa del Acuerdo de París. Ya estar arriba de 1.5 quiere decir pues, que estamos de alguna manera fracasando como planeta, como miembros del acuerdo internacional, como sociedad, a fin de cuentas, como individuos, no llegando a lo que establecimos como objetivo nosotros mismos. El 1.5 está ya fuera de alcance. Ojalá logremos no superar 2 grados centígrados de calentamiento de ahora al 2030. 2.2 grados centígrados es la meta que se estableció en la Convención de Cambio Climático desde 1992. Ya vamos a la COP30, es decir, que hay 30 años de reuniones anuales de los países y ya tenemos avances, sobre todo el Acuerdo de París. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero estamos todavía lejos de ir en el rumbo adecuado. Las concentraciones que tenemos ahora de esos gases de efecto invernadero, el más importante de ellos siendo el dióxido de carbono, están en niveles no vistos desde al menos hace 2 millones de años en el planeta. Los humanos ni siquiera existíamos en el planeta en ese momento. Ya decíamos al principio, el cambio climático no es solo una crisis ambiental, es una amenaza existencial. En algunos acuerdos internacionales se le ha llamado la mayor amenaza para la sociedad en la actualidad. Y es producto también de lo que se ha llamado la mayor falla de mercado, la mayor falla económica que hemos tenido. Y es esto de haber crecido en los últimos siglos pensando que los recursos naturales son inagotables, que iban a estar ahí siempre, que podíamos crecer al infinito, a crecer y seguir creciendo con base en agotar recursos naturales, en deforestar, en consumir combustibles, contaminar. Y eso pues ya está claro que no es así. Estos cambios son sin precedentes, sobre todo por la velocidad con la que están ocurriendo. El planeta a lo largo de la historia se ha calentado, se ha enfriado, pero nunca de forma tan rápida y obviamente nunca por una causa humana que además estaría en nuestras manos poder solucionar. Hay muchos impactos, ya hablábamos de algunos de ellos. El cambio climático afecta a los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y las afectaciones a los ecosistemas afectan a la sociedad, igual que afecta el cambio climático a la sociedad, causando pues, muchos efectos, muchos impactos. Y en las manos de la sociedad está a la inversa, en el sentido positivo, digamos, la posibilidad de solucionar ambas cosas, la crisis climática y la crisis de biodiversidad. Se está hablando mucho últimamente de la implicación del cambio climático en temas como los derechos humanos y la justicia. Ya estos últimos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión en la que establecía que el cambio climático es una amenaza que está afectando pues, los derechos que tenemos como sociedad, no solo a un medio ambiente sano, sino el derecho propiamente a la vida, al agua y al saneamiento, a la salud, a la alimentación. Está afectando todos estos sectores, incluso el derecho a la cultura y el desarrollo. Está obligando incluso a la movilización de gente. Todavía no se puede hablar de refugiados climáticos, pero sí ya de que hay documentadas algunas circunstancias en las que poblaciones enteras han tenido que moverse debido a los impactos del cambio climático, y eso va a ocurrir cada vez más. Por ejemplo, teniendo que desalojar las islas en el Pacífico Sur, ya eso está ocurriendo, y migrando países enteros. También la Corte Internacional de Derechos Humanos está ahora en proceso de preparar una opinión respecto al cambio climático que va a publicarse
dentro de algunas semanas. Que lleguemos a 1.5, a 2 grados, a 2.5 grados, que es a donde estamos yendo, o 2.7, 3 grados, puede sonar como una anécdota. A lo mejor para muchos, pues medio grado no hace mucha diferencia. Los análisis del propio panel de cambio climático ilustran que los cambios, las afectaciones, son exponencialmente mayores con cada grado, medio grado de calentamiento adicional que tengamos. E incluso si logramos subir parar la elevación de la temperatura en 2 grados y regresar luego de alguna manera mágica a no más de 1.5, se habrán perdido muchas especies y ecosistemas por haber incluso logrado subir y luego bajar. Hay que detener el calentamiento del planeta lo más pronto posible y no más allá de 2 grados centígrados, que es la meta que está establecida en los acuerdos. En México pues tenemos muchas circunstancias que nos hacen muy vulnerables al cambio climático. Obviamente el tener poblaciones en condiciones de pobreza, el no tener, por ejemplo, agricultura de riego en todo el país, el no tener sistemas de observación adecuados y de atención cuando hay eventos extremos, el no tener ahora un fondo como el Fonden que tuvimos antes, que es un seguro contra los impactos del cambio climático o cualquier evento extremo. Eso nos hace más vulnerables. Yo creería y diría que la variable más importante en México volvemos al ABC, es el tema hídrico, es el agua. En México, la mayor parte del agua que tenemos está sobre todo en el sur y el sureste del país. El 75% del agua está ahí, donde vive solamente el 25% de la población. Entonces está muy mal distribuida el agua o muy mal distribuida la población, como quiera que lo veamos. El caso es que estamos en condiciones de mucha vulnerabilidad, sobre todo en el centro y norte del país, donde no solo vive la mayor parte de los ciudadanos de México, de los mexicanos, también es donde está concentrada la mayor parte de la producción agrícola, de la producción industrial. Entonces dependemos mucho del agua en esa región y es donde está siendo pues, más afectado la disponibilidad del recurso, está siendo cada vez más limitada. También pues hay una pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, y esto nos está afectando, junto con el tema hídrico, la capacidad de producir alimentos. Entonces el tema de la alimentación también va a ser un tema importante. Ya decíamos, algunos factores de vulnerabilidad en México tienen que ver pues, con cuestiones relacionadas con nuestro nivel de desarrollo. Si hablamos de la resiliencia, que es la capacidad de volver al estado en que estábamos antes de que nos afecte un fenómeno, pues tenemos poca resiliencia, sobre todo en las regiones más pobres, ¿no? A veces un mismo huracán puede pegarle a Cancún y luego irse a Chiapas, y Cancún se recupera muy rápido porque tiene condiciones de desarrollo mayores que las que tiene Chiapas. Tal vez pasan 2 semanas o 3 semanas y ya Cancún está recibiendo turistas, ¿no? Y todo está como si nada. En cambio, Chiapas, en muchos casos, pues tardará años en volver al estado anterior al fenómeno que le atacó. Incluso pues, puede ser que nunca vuelva al estado anterior. Entonces, hay cosas, algunas que están en esta lista, que tendríamos que estar tratando de atacar, de mejorar, incluso si el cambio climático no existiera, porque tienen que ver obviamente con el desarrollo. En términos de hacia dónde vamos, ya lo decía yo, estamos más encaminados hacia 2.7, 3 grados centígrados de acuerdo a cómo estamos yendo. El Acuerdo de París estableció metas muy concretas, los países se están comprometiendo y cada vez están haciendo más, pero estamos todavía en un punto en el que tenemos que ir de manera más rápida y con más ambición a reducir las emisiones, sobre todo del dióxido de carbono, pero igual de otros gases de efecto invernadero. Aquí en esta gráfica, la línea verde es la que sería compatible con 1.5 grados centígrados de calentamiento. Estas son las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Hay una línea ahí que ilustra hacia dónde deberíamos estar yendo en emisiones, es decir, ya tendríamos que estar disminuyendo las emisiones si quisiéramos ir a 2 grados, pero todavía estamos en este rango entre 2.6 y 2.9 grados centígrados y con muchas incertidumbres porque el clima es un sistema muy complejo. Entonces, aunque limitemos las emisiones y por tanto las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, estaríamos pues, de alguna manera jugando a la ruleta
porque podríamos bien estar en la parte baja de ese rango o en la parte alta, con elevaciones muy por arriba de 2 grados o hasta 3 grados centígrados hacia fines de este siglo. Hablamos ya del Acuerdo de París, se firmó en 2015, es el acuerdo más ambicioso que tenemos en el contexto multilateral bajo el paraguas de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El Acuerdo de París es un acuerdo fundamental en la lucha contra el cambio climático, pero también es un acuerdo que marcó un hito porque de alguna manera cambió la manera en que se desarrollaban y se establecían acuerdos multilaterales. Aquí lo que se hizo, al ver que era muy difícil establecer metas de arriba hacia abajo, fue pedirles a los países, y no solo los países desarrollados, sino todos los países, que establecieran sus propios compromisos de acuerdo a sus propias capacidades y también que se establecieran mecanismos para apoyar, sobre todo los países más pobres, a los países en vías de desarrollo, a cumplir con metas incluso superiores a las que estaban estableciendo. Y en el propio acuerdo se dice que hay que revisarlo cada 5 años. Ahora estamos yendo a la COP30 a fines de 2025 en Brasil. Entonces es la segunda revisión, es la NDC, la meta nacionalmente determinada, que es este compromiso de cada país. La segunda revisión de las NDCs de todos los países. Y hay un principio en el acuerdo, que es el de progresividad, conforme al cual todos los países en cada revisión de su propio compromiso nacional, de su meta nacionalmente determinada, tiene que hacer mucho más y estar más cerca de ir en línea con 1.5 grados centígrados, que es la meta aspiracional del propio Acuerdo de París. México, pues como todos los países, sometió su primera NDC en 2015, la ratificó el Senado, sometió una segunda NDC, una segunda meta en 2020, pero se estableció, porque hubo un litigio que interpusieron algunas organizaciones de sociedad civil aquí en México, que la meta no cumplía con el principio de progresividad del Acuerdo de París. En 2020, y eso es por propia admisión del Gobierno de México, el gobierno dijo que no podía hacer más de lo que había establecido que haría en la primera NDC que presentó en 2015. Estableció exactamente la misma meta de 22% de reducción de emisiones debajo de una línea base tendencial, de un business as usual, y el Poder Judicial estuvo de acuerdo con estas ONGs en que no estaba cumpliéndose con ese principio. México tuvo que revisar de nueva cuenta su segunda NDC y en 2022 presentó finalmente una contribución al Acuerdo de París con una meta de reducción de emisiones mejor que la anterior, digamos, no todavía alineada con 2 grados ni con 1.5 grados, pero sí aumentando la ambición hasta 30% por debajo de la línea base tendencial, y dijo México que podría ser hasta incluso más si es que recibía apoyo internacional. Mucho de esto, y esto puede ser anecdótico, pues en 2020, la verdad es que era un momento complicado en términos de política climática en México, no se estaba realmente haciendo mucho en esos años, y pues mucho de lo que se pudo avanzar fue por presiones de Estados Unidos. Aquí pues vemos una foto del entonces canciller Ebrard presentando en la COP la nueva meta junto con John Kerry, que en ese momento era un funcionario muy importante en Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos obviamente era un actor que presionaba mucho. Ahora con el presidente Trump, Estados Unidos está saliendo del Acuerdo de París, no vamos a tener esa presión. Por otro lado, tenemos a una presidenta en México que entiende mejor estos temas, que es una experta, fue científica, autora del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del IPCC, es experta en temas de energía limpia, y ella pues está estableciendo, hasta ahora al menos en el discurso, pues metas un poco más ambiciosas. Ahorita vamos a volver sobre eso. Nosotros en Iniciativa Climática de México, junto con otras organizaciones de sociedad civil, en esos momentos en que veíamos que México había perdido su liderazgo, no estaba haciendo mucho, hicimos algunos análisis para presentar pues una NDC desde la sociedad civil, ya que México estaba haciendo tan poco. Y ahí lo que estamos nosotros estableciendo es que a México le conviene, incluso si no hubiera cambio climático,
ir en la ruta de la descarbonización, ir en la ruta de la resiliencia, de la adaptación, de la transición justa, digamos, de alguna manera, como se ha llamado en las negociaciones internacionales. México podría lograr metas de hasta 30 o 35%, incluso hasta 47% según nuestros análisis al 2030, por debajo de la línea base, con beneficios económicos. Porque claro, muchas de las medidas, aquí está en la gráfica una lista de las medidas que evaluamos con muchos modelos sectoriales, y vemos muchas medidas que tienen costos negativos, que están con costos abajo del eje de las X. Todas esas medidas, el 83% de la mitigación que México requeriría para cumplir con una meta más ambiciosa, todas esas medidas tienen costos negativos. Son cosas que habría que hacer incluso si no hubiera cambio climático, porque obviamente nos vuelven más eficientes como economía, más incluyentes, generan empleos, generan desarrollo regional. Otra cosa que se estaba negociando en ese momento era las metas cero neto. Se estableció ya desde los últimos reportes del panel de cambio climático del IPCC que tendríamos que reducir mínimo 45% las emisiones al 2030, pero ir en una ruta hacia el cero neto al 2050, hacia mediados de siglo. Y muchos países empezaron a establecer sus propias metas de cero neto. En algunos casos, pues eran leyes, eran solamente manifestaciones políticas, estaban reflejadas en programas, en acuerdos. Hay de todo entre esos compromisos. El caso es que México era, hasta antes de que llegara la presidenta Sheinbaum, el único país del G20 que no tenía una meta cero neto. Ahora ya la tenemos, ya lo anunció la presidenta, ya lo ratificó la secretaria de Medio Ambiente en las mesas internacionales, en la propia COP, en la propia COP 29. Entonces México se está sumando al cero neto. Habíamos hecho nosotros también un análisis que pusimos a disposición del gobierno y que sirvió de base para este anuncio. Nosotros estábamos estableciendo que 2050 se veía difícil, pero 2060 sería posible para México con tecnologías y con inversiones que eran factibles, que eran ya posibles. El propio IPCC está diciendo, y esto es algo que está claramente reflejado en el compromiso de México, que va a ser muy difícil llegar al cero neto, que es una expresión casi de voluntad, es una meta aspiracional, pero de todas maneras tendríamos que ir en esa vía y será difícil lograrlo si no se hacen rápido las inversiones que hace falta, pero además si no implementamos tecnologías para retirar de alguna manera dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero de la atmósfera. De otra manera sería muy complicado en todo el mundo, no solamente en México, llegar al cero neto. Lo bueno es que muchas tecnologías ya están disponibles, hay algunas que son naturales incluso, estas soluciones basadas en la naturaleza como reforestar, tener agricultura regenerativa, estas cosas que pueden ayudar a capturar carbón de la atmósfera, pero también hay tecnologías como la captura y el almacenamiento, el secuestro de CO2 de la atmósfera que están probándose y son cada vez más viables en todo el mundo. Hay muchas medidas dentro de los análisis que hicimos, están disponibles en la página de ICM, por ahí las pueden consultar. En el sector energético y en concreto en electricidad, que es pues uno crítico, en México la mayor parte de las emisiones provienen del sector energía, cerca de 2/3 partes provienen de la generación y uso de energía. El sector eléctrico contribuye con cerca de 22% de las emisiones totales de México. Entonces hay muchas cosas que hacer ahí, obviamente movernos a renovables, energía renovable es la más obvia. Además México tiene muchísimos recursos, tenemos abundante sol y viento y estas tecnologías ya están disponibles sin necesidad de subsidios, a costos de mercado, son más atractivas que generar electricidad con gas, con combustóleo, obviamente con carbón. Tendríamos ya que salir del carbón. México no tiene mucho carbón, digamos, en su matriz de generación eléctrica, solamente tenemos 3 plantas, 2 en Coahuila, 1 en Guerrero, en Petacalco. Deberíamos ya estar con planes para cerrar estas plantas. El carbón va de salida, los acuerdos internacionales están marcando que ya el carbón, incluso en países que dependían muchísimo del carbón para generar electricidad, pues ya se está dejando atrás, ya es un combustible del pasado, tendríamos que estar viendo a los del futuro, las renovables.
Y en México pues, sería relativamente fácil y creo que sería beneficioso, no solo económicamente, sino también socialmente para las comunidades mineras, sobre todo de Coahuila, que podrían ver oportunidades, deberían ver oportunidades para salir del carbón y transitar hacia energías, formas de producir, formas de subsistir mucho más limpias y más sustentables. Solo para terminar, solamente recalcar algunos mensajes clave. La evidencia es alarmante, es contundente, ya no hay quien dude de que el cambio climático está existiendo. Todavía hace algunos años había algunos científicos o pseudocientíficos muy ligados a intereses económicos, sobre todo de las petroleras, que ponían en duda el cambio climático. Ahora ya no son escenarios, son cosas observadas, son cosas medidas en el pasado que están ocurriendo, eso ya es incuestionable. La causa natural, la antropogénica, todavía se cuestiona por algunos, pero es cada vez más evidente que es la que justifica la mayor parte, al menos ahora, del calentamiento que estamos observando. Con mucho, pues hay opciones para transitar con urgencia, porque ya el tiempo se está agotando hacia formas más limpias, más sustentables de producir, de consumir, y esas nos van a generar beneficios económicos y sociales, no solamente ambientales. Entonces tendríamos que ir en esa vía, y esto es cierto para los países, pero también es cierto para las empresas. Y cada vez hay más empresas, y ahora lo veremos, ustedes lo verán en algunas otras de las conversaciones que tendrán dentro de esta serie. Hay muchas empresas que se están comprometiendo a reducir sus emisiones, a llegar al neto cero, incluso hacia mediados de siglo o antes, para su propia operación, para la energía que consumen, para toda su cadena de valor, y lo están haciendo por una razón sobre todo económica, porque eso les va a generar beneficios. Hacen falta cambios sistémicos, tenemos que cambiar los paradigmas sobre los que hemos basado nuestro desarrollo más reciente, sobre todo en los últimos siglos, y es necesaria la corresponsabilidad de nuevo de todos los actores. Esto es algo tan grande, tan urgente, de tal magnitud que no van a resolver solo los gobiernos, aunque tienen una responsabilidad obviamente muy importante y estaremos presionando para que hagan su parte. Hay corresponsabilidad de nosotros como sociedad civil, de la academia y obviamente de ustedes en el sector privado. Y tenemos ahora una ventana de oportunidad única con un gobierno que se está comprometiendo a hacer más y un gobierno pues, que al menos en el discurso está diciendo que quiere lograr pues, que México se reinserte como un líder en las negociaciones internacionales, en la lucha contra el cambio climático, y pues ahí estaremos todos para ver que eso se cumpla, pero también para contribuir con la parte que nos corresponde. Pues con esto cierro, muchísimas gracias y estamos allá al pendiente en nuestra página, en nuestros correos, para apoyarles en lo que requieran. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Sánchez, gerente comercial de México C2. El día de hoy vamos a hablar sobre los impuestos estatales al carbono y qué retos y oportunidades pueden representar para las empresas. Antes de iniciar un poco más de lleno en lo que es este tema, me gustaría presentarles una gráfica que a mí en lo personal me ha causado muchísimo impacto desde la primera vez que la vi. Y esta gráfica van a poder observar la velocidad con la cual ha incrementado la temperatura promedio en la Tierra desde los últimos años. Como pueden ver en la gráfica, a partir de 1960, el incremento en la temperatura se dispara. De hecho, en los últimos 21 de los últimos 22 meses se han registrado aumentos en la temperatura superiores a los 1.5 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que es muy importante y que es urgente actuar frente al cambio climático. En otras palabras, exige acciones más ambiciosas, que a mi parecer, cuando hablamos de ambición climática tenemos que hablar de acciones rápidas y en el menor tiempo posible. Antes de entrar en lleno para poder hablar sobre los diferentes impuestos al carbono y la situación de los instrumentos de precio al carbono en el país, me gustaría que pudiéramos revisar algunos conceptos básicos en torno a ello. El primero es aquel sobre qué son los instrumentos de precio al carbono y a qué nos referimos cuando hablamos de precio al carbono. Cuando hablamos de precio al carbono, sin duda alguna, tiene que ver con internalizar
Es un instrumento que busca internalizar las externalidades que ocurren a consecuencia del cambio climático. De una forma más sencilla para poderlo entender, tiene que ver con ponerle un precio a las emisiones, hacer que quien contamine pague por ello. A raíz de esto, se empiezan a generar los diferentes mercados de carbono, que son diferentes sistemas, diferentes mecanismos que van a impulsar la reducción de emisiones a través de mecanismos de mercado. Sin duda alguna, hay muchos mecanismos, muchos instrumentos de precio al carbono. Algunos de ellos son los famosos impuestos al carbono, otros son los sistemas de comercio de emisiones. Ante esto, me gustaría que nos pudiéramos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los instrumentos más costo efectivos? ¿Cuáles son los más fáciles de implementar? ¿Cuáles son los más eficientes, en otras palabras? Por supuesto, iremos respondiendo estas preguntas a continuación. A continuación podemos observar el panorama general de los impuestos al carbono, instrumentos de precio al carbono en el mundo. Sin duda alguna, pareciera que se están haciendo bastantes esfuerzos a nivel internacional, especialmente en las economías más desarrolladas. Tenemos, por ejemplo, casos de implementación de instrumentos de precio al carbono en los Estados Unidos, en Canadá, en México, justamente en donde está conviviendo los impuestos al carbono y el programa piloto del sistema de comercio de emisiones. Tenemos también casos bastante interesantes en Asia, en donde les recomendaría revisar lo que está sucediendo en Tailandia, en Singapur, en Malasia, países con desarrollos bastante interesantes en sus instrumentos de precio al carbono. Sin embargo, ante esto surge otra pregunta. ¿Estamos haciendo lo suficiente para reducir las emisiones con la implementación de esos instrumentos? La verdad es que me gustaría que viéramos la siguiente diapositiva, porque aunque se pudiera haber visto bastante pintado con bastantes colores el mapa anterior, no estamos aún haciendo lo suficiente para la urgencia con la cual necesitamos actuar. Tenemos que al día de hoy, al menos hasta 2024, cerca del 18% de las emisiones estaban cubiertas bajo alguno de estos instrumentos y que desde 2007, 303 millones de dólares, 303 mil millones de dólares se habían recaudado justamente a raíz de la implementación de estos instrumentos. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Bueno, a continuación les he compartido algunos datos que pueden servir como referencia. Simplemente el costo del Mundial de Qatar en 2022 tuvo un valor aproximado de 200 mil millones de dólares, cerca de dos terceras partes de lo que se ha recaudado en instrumentos de precio al carbono desde 2007. Entonces, la verdad es que no es mucho lo que se ha hecho. Por supuesto, tenemos grandes emisores a los cuales sin duda se debe de esperar de ellos la implementación de políticas públicas cada vez más robustas y cada vez más ambiciosas. Justamente en México tenemos casos ya de implementación de instrumentos de precio al carbono. Si es que se puede revisar, si es que se puede ver por ahí, podemos ver, por ejemplo, uno de los casos más representativos del país, que es el estado de Querétaro con un impuesto al carbono. Sin embargo, a pesar de que pareciera tener una tasa bastante alta, podemos ver que no es suficiente para poder alcanzar los objetivos climáticos a los cuales se han comprometido muchos países. Entonces, actualmente en México tenemos diferentes instrumentos de precio al carbono. Como lo hemos mencionado, en los últimos años los impuestos al carbono han sido los instrumentos que han tenido probablemente una mayor repercusión, un mayor protagonismo en la política climática del país. En la tabla que se puede observar, pueden ver justamente los valores que al menos hasta 2025 tienen estos impuestos al carbono. Podemos ver efectivamente que todos tienen diferentes valores. Y eso es un punto que sin duda alguna hay que destacar, porque puede tener puntos positivos, pero también puntos negativos. Por ejemplo, podemos observar puntos negativos en el hecho de la planeación por parte del sector privado, que justamente pueden tener diferentes plantas. Podemos observar que pueden existir riesgos de fuga de carbono, a lo cual cuando hablamos de fuga de carbono nos referimos a que se puedan mudar, por ejemplo, estas plantas a otros estados con precios menores. Sin embargo, también hay que reconocer que en México el perfil de emisiones de cada uno de los estados es diferente.
Entonces, esto exige tener diferentes tasas, diferentes precios al carbono en cada uno de los estados. Sin duda alguna, hace falta una mayor homogeneización en estas tasas de los impuestos al carbono, pero es una realidad que estamos viendo en donde se encuentran diferentes valores en cada uno de los instrumentos de precio al carbono. Otro componente muy importante e interesante de este tipo de instrumentos son los mecanismos, los famosos mecanismos de flexibilidad. Cuando hablamos de mecanismos de flexibilidad, tenemos un ejemplo muy común que son los sistemas o los mecanismos para que puedas compensar tus emisiones, que no es nada más que reducir la base gravable a través de la compensación de emisiones, aspecto que posteriormente vamos a explicar con un poco más de detalle y con un ejemplo práctico de esto. También hay que destacar que cada estado en el país, y que justamente se puede observar representado en la tabla, tiene las facultades para poder implementar la tasa impositiva que considere correcta, pero también los mecanismos de flexibilidad que considere correctos con las características que estos estados consideren adecuadas. Entonces, justamente vamos a poder observar diferentes tasas con las cuales se pueda, porcentajes de compensación de emisiones. También cada uno de estos impuestos van a poder tener diferentes proyectos o créditos de carbono aceptados para compensar tus emisiones ante estos instrumentos. Y que bueno, como lo comentamos, estos estados van a poder tener la libre decisión de establecer características en cada uno de estos instrumentos. Sin embargo, también hay un punto a destacar, y es que existen casos de estados con mecanismos de flexibilidad, en otras palabras, con mecanismos de compensación de emisiones que no necesariamente tienen impuestos al carbono. Y uno de ellos es el estado de Aguascalientes, estado que hoy ya tiene implementado un mecanismo de compensación de emisiones, pero que hasta la fecha no se ha anunciado la implementación de su impuesto al carbono. Ahora sí, vamos a intentar comprender de una forma un poco más clara cómo funcionan estos impuestos y cómo funcionan los mecanismos de compensación de emisiones. Para esto les presentamos el caso que hasta el día de hoy es el único estado con un impuesto al carbono y a su vez un mecanismo de compensación de emisiones. Como nota, los estados que pudieron ver en la tabla anterior están por aprobar los mecanismos de compensación de emisiones, que es, por ejemplo, el estado de Tamaulipas y Guanajuato. Sin embargo, bueno, Querétaro ya tiene un mecanismo de compensación de emisiones implementado y en funcionamiento. Entonces, ¿cómo funciona? Los estados fijan una tasa impositiva. Muchos de estos fijan esta tasa en UMAS, que es una unidad de medida muy propia aquí en México y que se va actualizando año con año. Entonces, la tasa impositiva, el valor de este impuesto, va a estar actualizándose año con año. Al día de hoy, el valor del impuesto al carbono en el estado de Querétaro es de cerca de 660 pesos. Sin embargo, como lo hemos comentado anteriormente, estos estados, estos mecanismos pueden contar con mecanismos de flexibilidad o, en otras palabras, mecanismos que te permitan compensar tus emisiones o reducir tu base gravable a través de la compensación de emisiones. En el caso del estado de Querétaro, solamente se puede compensar el 20% de tus emisiones o, en otras palabras, el 20% de tu base gravable. Sin embargo, recuerden, cada estado tiene la posibilidad de determinar sus reglas para estos mecanismos. Entonces, en el estado de Querétaro solamente hay ciertos sectores elegibles con los cuales tú puedes compensar tus emisiones. En otras palabras, proyectos de carbono que pertenezcan a este tipo de sectores con los cuales tú puedas adquirir estos créditos de carbono y con ello reducir tu base gravable. En este caso, para el caso del estado de Querétaro, tenemos al sector residuos, tenemos al sector de energía, al sector forestal y al sector de ganadería. Vamos a pasar a un caso ahora sí un poco más práctico, una vez que ya entendimos cuáles son las características particulares del impuesto al carbono en el estado de Querétaro. Tenemos un ejemplo en donde justamente el valor del impuesto es de 640.5 pesos mexicanos.
Si una empresa quiere compensar el 100% de sus emisiones, que en este caso, por temas justamente de ejemplo, tenemos una empresa que emite 50,000 toneladas al año, tendría que pagar cerca de 32 millones de pesos al año por motivo del impuesto al carbono. Estos instrumentos, como lo hemos comentado, tienen diferentes mecanismos de flexibilidad o también diferentes descuentos. En el caso del impuesto al carbono en el estado de Querétaro, se cuenta con un descuento por pronto pago. No es nada más que si pagas antes de cierta fecha determinada por el estado, podrás acceder a un descuento del 30%. Entonces, por supuesto, el pago de tu impuesto con este descuento te queda en cerca de 22 millones. Posteriormente, tenemos la aplicación de la compensación de emisiones. ¿Cómo funciona esto? Hemos visto que para el estado de Querétaro nos permiten compensar el 20% de nuestra base gravable. En otras palabras, si emitimos 50,000 toneladas de CO2 equivalente al año, entonces podemos compensar 10,000 toneladas de CO2 equivalente justamente en los mercados de carbono. Cuando hablamos de compensar las emisiones, hablamos de adquirir créditos de carbono de proyectos certificados, que son justamente aquellos que ya hemos mencionado que son elegibles por este estado. Por supuesto, para que haga sentido este instrumento, el valor de cada reducción, de cada crédito de carbono adquirido para compensar tus emisiones, tiene que ser inferior al valor del impuesto al carbono. En este caso, por temas justamente de ejemplo, tenemos un valor de 225 pesos por crédito. Entonces, si esta empresa compensa el 20% de sus emisiones, o sea, 10,000 toneladas de CO2 equivalente, a un valor inferior al impuesto, podrá generar un ahorro y con todos estos sistemas de descuentos y la implementación del mecanismo de flexibilidad, o sea, de la compensación de emisiones, terminaría pagando cerca de 18 millones, que son ahorros bastante considerables y que, por supuesto, conocer este tipo de mecanismos y este tipo de descuentos es más que fundamental para el cumplimiento de las empresas con este tipo de instrumentos. Existe otro punto muy importante cuando hablamos de impuestos al carbono que no debemos dejar de pasar, y son las oportunidades que se pueden encontrar por parte de la industria privada en los mercados voluntarios de carbono. Y para esto vamos a explicar con mayor detalle qué son los mercados voluntarios de carbono. Quizá ya hemos platicado, ya los hemos mencionado un poco anteriormente al hablar de los impuestos al carbono, de los mecanismos de flexibilidad, de la compensación de emisiones, pero aquí vamos a hacer un poco más de énfasis en cómo funcionan estos mercados voluntarios de carbono, en donde de cierta forma tienen bastante relación porque es justamente en ellos en donde podemos adquirir estos créditos de carbono, que bueno, cuando los adquirimos para los impuestos, ya terminan siendo un mercado regulado de carbono. Pero bueno, ¿cómo funcionan? Por un lado tenemos a los famosos proyectos de carbono, que son proyectos que tienen actividades esas actividades, por ejemplo, elegibles por el impuesto. Puede ser proyectos forestales, proyectos de energía, proyectos de ganadería, proyectos de movilidad también. ¿Y cuál es la característica principal para que un proyecto de reducción de emisiones pueda ser un proyecto de carbono? Bueno, la característica principal es aquello que técnicamente le solemos decir adicionalidad, pero que podríamos entenderlo como el hecho de que el proyecto no haya sido posible sin la ayuda de los mercados de carbono. En otras palabras, si el proyecto de reducción de emisiones ya sucedía y no necesitó de los mercados de carbono para suceder, entonces no puede ser un proyecto de carbono. Un ejemplo lo tenemos en los proyectos forestales, que como ya hemos visto son proyectos elegibles para tu compensación de emisiones bajo estos impuestos al carbono, y en donde podríamos decir, nadie nos va a pagar de cierta forma, si no es el mercado de carbono, por conservar los bosques, por incrementar la captura de carbono en estos bosques. Entonces,
justamente para poder seguir conservando estos bosques, para poder generar actividades que generen incrementos en la captura de carbono de estos bosques, se necesita del apoyo y del financiamiento de los mercados de carbono. ¿Cómo funciona esto? Estos proyectos tienen que estar certificados internacionalmente ante estándares reconocidos justamente. Pueden ser estándares como el Climate Action Reserve, el Verified Carbon Standard, Gold Standard, Verra, entre otros. En otras palabras, recomendamos que puedan ser estándares de carbono reconocidos por la ICROA y que justamente validen las metodologías con la cual se ha realizado la cuantificación de carbono y se han registrado estos proyectos. Una vez que estos proyectos de reducción de emisiones, por ejemplo, un proyecto forestal, cumple con todos los requisitos establecidos por ese estándar, entonces este proyecto decimos que ya está registrado en el mercado de carbono y que por cada tonelada de CO2 equivalente que capturó o que evitó que se generara a la atmósfera, va a recibir a lo que denominamos un crédito de carbono. Estos créditos de carbono son esos instrumentos, esos activos con los cuales las empresas, por otro lado, cubiertas por los impuestos, van a poder compensar sus emisiones. Entonces, vamos al siguiente lado del diagrama que tenemos, en donde tenemos justamente a diferentes empresas o diferentes entidades que podrían estar cubiertas por estos instrumentos de precio al carbono, por estos impuestos. Por cada tonelada de CO2 equivalente que quieran compensar, tendrán que adquirir un crédito de carbono generado por los proyectos que ya hemos descrito. Entonces, así es como se empiezan a generar estos mercados, en donde las empresas que quieren compensar sus emisiones pueden contactarse con estos proyectos y adquirir sus certificados de reducción de emisiones para entonces, ahora sí, compensar sus emisiones, reducir su base gravable y tener beneficios ante los instrumentos de precio al carbono como los impuestos en los diferentes estados que existen. Hay un punto muy importante que me gustaría comentar dicho esto. ¿Cuál es el panorama actual de los proyectos de carbono en el país? Bueno, justamente podemos observar que hay cerca de 194 proyectos ya registrados en México en el sector forestal específicamente. En otras palabras, más del 90% de los proyectos de carbono en México son parte justamente del sector forestal. ¿Qué nos dice esto? Bueno, número uno, no vamos a alcanzar los objetivos de acción climática solamente a través de los proyectos forestales. Necesitamos impulsar el desarrollo de proyectos de carbono desde otro tipo de sectores. Y esta necesidad de impulsar proyectos de carbono en otros sectores son sin duda alguna oportunidades para el sector privado para poder generar sus propios proyectos de carbono que en el futuro puedan ser útiles para poder compensar sus emisiones ante estos instrumentos de precio al carbono. Número 2, tenemos la cantidad de créditos emitidos por los diferentes proyectos de carbono en el país. Aquí me gustaría resaltar dos puntos principalmente. Número 1, si bien es cierto, los proyectos de manejo forestal mejorado son proyectos que han generado una gran cantidad de créditos de carbono. Por otro lado, tenemos proyectos a lo mejor en manejo de suelos, pero justamente hace falta impulsar otro tipo de proyectos como lo son proyectos en rellenos sanitarios que tengan un potencial bastante alto en generación de créditos de carbono. Recordemos, para alcanzar los objetivos climáticos de reducción de emisiones, necesitamos de otros sectores más allá del sector forestal. Entonces, necesitamos impulsar el desarrollo de proyectos de carbono en otros sectores en el país. Sin embargo, el segundo punto que me gustaría resaltar en esta tabla que podemos ver aquí son las presiones que tenemos desde el lado de la demanda. Ya hemos platicado que existen cada vez más instrumentos de precio al carbono en el país. Al día de hoy tenemos cerca de 11 impuestos al carbono en México y este número ha ido incrementando a través del tiempo.
En otras palabras, esto se traduce en una mayor demanda por créditos de carbono para que las empresas puedan compensar sus emisiones. Sin embargo, hoy la oferta disponible en el país no es suficiente para que estas empresas puedan compensar sus emisiones ante estos instrumentos de precio al carbono. Como dato curioso, en los últimos años, en el estado de Querétaro, se han utilizado créditos de carbono de otros países para que las empresas puedan compensar sus emisiones. Esto nos habla de la falta de oferta de créditos de carbono o de proyectos de carbono que puedan satisfacer las necesidades de demanda generadas por los impuestos al carbono. Por otro lado, tenemos otro tipo de demanda externa para este tipo de proyectos, que es, por ejemplo, el mecanismo de CORSIA, que es un mecanismo de la aviación internacional en donde todas las aerolíneas van a estar reguladas y que todas las aerolíneas que tengan viajes internacionales estarán reguladas y tendrán que reducir sus emisiones y compensar aquellas que no puedan reducir. Se estima que aproximadamente a nivel internacional la demanda de créditos de carbono por CORSIA es de cerca de 150 millones de toneladas de créditos de carbono. Y, curiosamente, México es uno de los países que tiene más proyectos potencialmente aceptables bajo este programa. Entonces, tenemos presiones desde el lado de la demanda que justamente nos indican que necesitaremos más proyectos y más créditos de carbono para satisfacer esto. Y bueno, justamente podemos observar que simplemente en el año 2023, en el estado de Querétaro, se compensaron cerca de 0.7 millones de créditos de carbono en ese año. Esto nos vuelve a recalcar las necesidades que tenemos para poder mejorar y para poder incrementar la oferta de créditos de carbono que hay en el país. Hay un dato muy importante que hay que mencionar y es que los datos que podemos ver a continuación son datos que corresponden a cifras de los principales estándares de carbono en el país, como el Climate Action Reserve, Verified Carbon Standard y Gold Standard. Si bien es cierto, sí existen otros tipos de proyectos de carbono registrados ante otro tipo de estándares, pero muchos de estos no están reconocidos a nivel internacional por iniciativas como lo es la ICROA, que justamente buscan reconocer a los principales estándares a nivel internacional. En resumen, y justamente para poder terminar esta sesión, tenemos las siguientes conclusiones. Número 1. La implementación de instrumentos de precio al carbono a nivel internacional está creciendo. Por lo tanto, tenemos que actuar cada vez más frente a este tipo de instrumentos. Tenemos que estar preparados justamente y el sector privado tiene que poder identificar cuáles son los mecanismos que tiene para hacer frente a ello, como los mecanismos de flexibilidad, como los diferentes descuentos, pero también qué oportunidades puede tener en el mercado para justamente mejorar sus estrategias y hacer frente a ese tipo de instrumentos, como lo podría ser el desarrollo de sus propios proyectos de carbono, en donde ya hemos visto que existe una falta de oferta para poder satisfacer la demanda creada por no solamente los impuestos al carbono, sino que también otro tipo de programas a nivel internacional. Finalmente, les dejo un poco sobre gestión de riesgos de carbono en el sector privado. Como pueden ver, tenemos diferentes riesgos como son nuevas regulaciones, sea el caso de CORSIA, por ejemplo, que es esta regulación para la aviación. También podemos tener presiones en nuestra cadena de valor como sector privado. Desde México CO2, por ejemplo, hemos observado que cada vez más empresas que no necesariamente están reguladas por los impuestos al carbono tienen la necesidad de compensar sus emisiones porque su cadena de valor les exige realizar acciones a favor del cambio climático para poder seguir siendo proveedores de ello. Y finalmente tenemos lo que ya hemos hablado bastante en esta sesión, que son los diferentes instrumentos de precio al carbono como los impuestos o la potencial implementación en el futuro de un sistema de comercio de emisiones. ¿Qué oportunidades tenemos ante ello? Bueno,
Recalcando y recapitulando lo que ya hemos visto anteriormente, tenemos la monetización de activos, que no es otra cosa más que poder generar este tipo de proyectos de carbono para posteriormente generar los famosos créditos de carbono. Por otro lado, podemos aprovechar las diferentes ventajas competitivas que la implementación de los instrumentos de precio del carbono nos pueden dar. Un ejemplo de ello pueden ser ventajas a nivel internacional. Tenemos ejemplos como lo son los impuestos fronterizos al carbono, en donde aquellas empresas que paguen un precio al carbono en su país de origen van a poder acreditar esto al exterior y justamente evitarán pagar cuotas más altas en sus países de destino. Y finalmente son primas por precio que nos suelen ofrecer ciertos mercados con productos con un mayor precio justamente derivado de estas acciones climáticas como la compensación de emisiones. Con esto terminamos la sesión y les agradezco mucho por su atención. Mi nombre es Alejandra Ramírez, soy consultora gerente senior en Southpol y voy a estar presentando la sesión de hoy sobre fundamentos de inventarios corporativos de gases de efecto invernadero alineados con el protocolo de gases de efecto invernadero. Mi objetivo para esta sesión es que ustedes entiendan qué es un inventario corporativo, por qué es importante, cuáles son los pasos clave para desarrollarlo y cómo enfrentar los retos más comunes durante su elaboración. Para ello, voy a estructurar esta presentación en 3 partes. La primera parte vamos a abordar conceptos básicos. De ahí nos iremos por los 5 pasos para desarrollar un inventario y cerraremos con algunos retos comunes a los que se enfrentan las empresas y recomendaciones para abordarlos. Así que sin más, empecemos con conceptos básicos sobre inventario. Y empecemos definiendo a qué nos referimos con un inventario de emisiones corporativo. Y esta se refiere a la contabilidad de gases de efecto invernadero que va a emitir una entidad o una organización en un periodo determinado de tiempo. Con gases de efecto invernadero nos referimos a los 7 gases reportados por el protocolo de Kioto que pueden ver a la derecha. Y bueno, esta contabilidad se hace de acuerdo con estándares internacionales, tales como el Greenhouse Gas Protocol o protocolo de GI, específicamente el estándar corporativo de contabilidad y reporte, y la norma ISO 14064 de gases de efecto invernadero. Enfocándonos en el GHG Protocol, o también conocido como protocolo de GI aquí en México, es una iniciativa que fue creada por el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Y se han desarrollado diferentes estándares a lo largo de los años, tanto para entidades como productos, proyectos y ciudades. En esta sesión nos vamos a enfocar en el estándar corporativo de contabilidad de reporte, que es uno de los estándares más utilizados a nivel mundial para cuantificar y reportar emisiones de gases de efecto invernadero. También les recomiendo consultar los diferentes estándares a nivel corporativo, tanto el estándar de alcance 3, la guía de alcance 2 y la guía de cálculo de alcance 3. Y bueno, para cerrar esta primera parte me gustaría enlistar algunos beneficios de contabilizar emisiones. Empezando al interior de la empresa, un inventario nos sirve como diagnóstico, ya que ayuda a las empresas a entender la situación actual en la que se encuentran y también comparar su desempeño con empresas de otro sector. Ahora también nos permite establecer objetivos de reducción de emisiones, ya que conociendo dónde estamos parados, podemos también rastrear el avance hacia el cumplimiento de nuestros objetivos y definir metas para ello. En tercer lugar, también nos permite, o es una herramienta de gestión, ya que nos permite identificar oportunidades de reducción de emisiones que sean costo efectivas. Y finalmente también nos permite identificar riesgos y oportunidades, tanto actuales como futuros para la empresa. Ahora, pasando al exterior de la empresa, el contar con un inventario nos permite participar en programas de contabilidad y reporte y también acceder a registros y certificaciones. También, por otro lado, nos permite participar en esquemas de mercado de carbono, tanto voluntarios como regulados, e igual nos sirven como una herramienta de comunicación para proporcionar información a accionistas y otras partes interesadas. Y finalmente, el contar con un inventario nos puede ayudar a
incrementar la ventaja competitiva, ya que actualmente hay muchos clientes y muchos actores que están ya solicitando este tipo de información a las empresas. Y bueno, con esto cierro esta primera parte y ahora sí empecemos con los 5 pasos para desarrollar un inventario. Estos 5 pasos son, el primero es determinar límites, el segundo es identificar fuentes, el tercero es recolectar datos, el cuarto es calcular las emisiones y el quinto paso es reportar. Esta segunda parte justamente va a estar estructurada siguiendo estos 5 pasos. Y empezando con los límites, con límites nos vamos a referir a las líneas imaginarias que van a determinar qué emisiones hay que incluir dentro de nuestro inventario de emisiones. Estos se van a definir de 2 maneras. Están primero los límites organizacionales, que van a determinar qué operaciones son propiedad o están bajo control de la empresa que está reportando y que por lo tanto deben de ser incluidas en el inventario. Y por otro lado tenemos los límites operacionales que van a determinar qué fuentes debemos incluir en el inventario y cómo deben clasificarse. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de operaciones, nos referimos quizá a una planta de manufactura, un almacén, un edificio de oficinas. Y cuando hablamos de fuentes, nos estamos refiriendo ya a fuentes específicas de emisiones, como puede ser una caldera o un vehículo. Voy a explicar en más detalle cada uno en las siguientes diapositivas. Entonces, empezando con los límites organizacionales, pues bueno, como comentaba, estos nos van a permitir definir qué es lo que hay que incluir en nuestro inventario. Y son importantes porque nos van a permitir contabilizar las emisiones de todas las partes de la empresa bajo un enfoque consistente. Y este se va a basar en el esquema organizacional. Viendo el ejemplo de la izquierda, tenemos a la empresa la empresa A, que tiene 2 plantas, un edificio de oficinas y un almacén. En este caso es fácil ver que la empresa A deberá de contabilizar todas las emisiones de estos 4 sitios y asignárselas. Sin embargo, viendo el ejemplo de la derecha, tenemos a la empresa B, que quizá, como pueden ver, está compartiendo la propiedad con la empresa X de unas plantas, también está compartiendo quizá un centro de distribución con la empresa Y cuenta con subsidiarias. Es en estos casos en los que quizá es un poco más complicado el definir cómo es que la empresa B debe de asignarse esas emisiones. Y es específicamente en estos casos en los que los límites organizacionales se vuelven todavía más importantes. Ahora, el protocolo de GI define dos maneras o 2 enfoques de definir estos límites. Tenemos el enfoque de participación accionaria y el enfoque de control. El enfoque de participación, o bajo el enfoque de participación accionaria, la empresa va a contabilizar las emisiones de acuerdo con la proporción que posee en la estructura accionaria, es decir, el porcentaje de propiedad que tenga sobre la operación. En el caso de la empresa B, al ser dueña del 60% de la operación, entonces contabilizaría el 60% de las emisiones de esa operación. Por otro lado, la empresa X, al ser dueña del 40% de esa planta, va a contabilizar el 40% de las emisiones. Por otro lado, el enfoque de control, bajo este enfoque la empresa va a contabilizar todas las emisiones de gases de efecto invernadero que sean atribuibles a las operaciones sobre las que tenga control. Entonces, si la empresa tiene control, va a contabilizar el 100%, si no tiene control, será el 0%. Hay 2 maneras de definir el control. Uno es el control financiero y el otro es el control operacional. Si, por ejemplo, el inventario se desarrolla bajo control financiero, en el caso de la empresa B, esta no va a contabilizar ninguna emisión ya que no tiene control financiero sobre la planta. Sin embargo, si desarrollara su inventario bajo control operacional, la empresa B contabilizaría el 100% de las emisiones, ya que sí tiene control operacional sobre la planta. Ya una vez definidos los límites organizacionales, el siguiente paso o siguiente nivel es definir los límites operacionales. Y bajo el protocolo de GI, estos se van a organizar en 3 alcances. El alcance 1 va a incluir las emisiones directas de fuentes que son propiedad o que están bajo control de la empresa que está realizando la contabilización. Estas emisiones de alcance 1 también pueden provenir de fuentes fijas, fuentes móviles, emisiones fugitivas y emisiones de proceso.
Ahora, por otro lado, tenemos las emisiones de alcance 2, que son emisiones indirectas asociadas a la compra de electricidad y energía. Estas emisiones son clasificadas como indirectas porque aunque la empresa sí está comprando esta electricidad, realmente las emisiones están ocurriendo físicamente en la planta en la que está generando la energía y no físicamente, digamos, en las instalaciones de la empresa. Y finalmente tenemos las emisiones de alcance 3, que aquí vamos a considerar todas las emisiones indirectas que están asociadas a la cadena de valor de la empresa, tanto aguas arriba como aguas abajo. Un poco para conectar ambos conceptos de límites organizacionales y operacionales, volviendo al ejemplo de la empresa B y pensando que esta empresa B va a realizar su inventario bajo el control operacional, ya que ellos tienen control operacional sobre esta planta, incluirían las emisiones dentro de su alcance 1, mientras que la empresa X, al no tener control operacional, las van a contabilizar dentro de su alcance 3, al ser emisiones indirectas. Y bueno, ya una vez hemos determinado los límites, el siguiente paso es identificar las fuentes de emisión para justamente todos los alcances y todas las subcategorías aplicables. Y para ello, justamente, un poco a modo ilustrativo y retomando el esquema anterior, algunos ejemplos de fuentes de emisión, por ejemplo, de alcance 1, puede ser quizá una caldera, los vehículos, una flota vehicular que opera la empresa o que es dueña la empresa de esa flota vehicular, quizá también fugas de refrigerantes de equipos de aire acondicionado, o también pueden ser las emisiones que se liberan de una planta de tratamiento de aguas residuales. Para el alcance 2 vamos a tener el consumo de electricidad, por ejemplo, por sistemas de iluminación o equipos de cómputo o cualquier otro sistema o equipo que esté consumiendo electricidad. Y finalmente, para el alcance 3, por ejemplo, aguas arriba, algunas fuentes de emisión puede ser toda la materia prima que esté comprando la empresa para sus procesos y para manufacturar sus productos, el transporte también de esta materia prima hasta sus instalaciones, también los residuos generados en las operaciones de la empresa, y también emisiones asociadas a sus empleados, como puede ser viajes de negocio de la empresa o traslado de estos empleados de sus hogares a su sitio de trabajo. Aguas abajo tenemos todas las emisiones asociadas a los productos que fabrica la empresa y también todo el transporte de estos productos hasta el cliente final. Y bueno, ya una vez tenemos o hemos determinado los límites y hemos identificado todas las fuentes de emisión, los siguientes pasos van a consistir en recolectar los datos necesarios para justamente hacer el cálculo de emisiones. Estos datos necesarios van a ser dos tipos, están los datos de actividad y los factores de emisión. Con datos de actividad nos referimos a información sobre la cantidad de una actividad específica que nos está generando emisiones. Estos datos de actividad por lo general se van a expresar en unidades ya sea de masa, volumen, distancia, energía, costo o duración de la actividad, y algunos ejemplos serían, por ejemplo, los litros de combustible que está consumiendo la flota vehicular, cuántos kilowatt hora está consumiendo de electricidad la empresa en sus oficinas, las toneladas de material que se están comprando y también otro ejemplo es el gasto que se está realizando en ciertos servicios. Por otro lado, el segundo elemento son los factores de emisión, y estos son valores representativos que nos van a expresar la relación entre la cantidad de los contaminantes que son emitidos a la atmósfera por una unidad de actividad. Estos se van a expresar generalmente en términos de masa del contaminante, es decir, kilogramos o toneladas de CO2 equivalente o metano o cualquier otro gas de efecto invernadero que estemos calculando, y este va a estar dividido entre una unidad de dato de actividad, como puede ser masa, volumen, distancia, ya los que expliqué en el ejemplo de la izquierda. Ahora, otra consideración importante es cuando seleccionemos factores de emisión, debemos buscar que estos sean factores recientes, y también es importante ir monitoreando su actualización periódica conforme vamos haciendo los inventarios año con año. Ya teniendo los datos de actividad y los factores de emisión, el resto es bastante sencillo, es una simple multiplicación entre ambos. Muy importante considerar que deben de tener las mismas unidades para justamente poder hacer el cálculo de las emisiones,
Y bueno, una vez ya teniendo las emisiones calculadas, por ejemplo, si ya se tienen los kilogramos de metano que se está emitiendo por la actividad, el siguiente paso solo sería convertir a CO2 equivalente, multiplicando las emisiones por el valor del potencial de calentamiento global correspondiente. Vemos ahí un ejemplo muy sencillo en el que, por ejemplo, si calculamos que una actividad emitió 10 kilogramos de metano, lo multiplicaríamos por el potencial de calentamiento global del metano, que son 28, dándonos en total 280 kilogramos de CO2 equivalente. Y bueno, para el cálculo de inventarios se puede usar dos tipos de información primaria e información secundaria. Con información primaria nos referimos a datos específicos de actividades de la empresa o de su cadena de valor. Y esta información se obtiene generalmente de mediciones directas o también directamente de proveedores y clientes. Las ventajas de usar este tipo de información es que nos va a representar de mejor manera las actividades de la empresa. También nos va a permitir comparar el desempeño de distintos sitios o partes de la cadena de valor. También nos pueden dar un mejor conocimiento de las emisiones de la empresa y también nos va a permitir gestionar de mejor manera esas emisiones. Sin embargo, la desventaja es que pues, todo este proceso de recolección puede ser un poco más costoso y puede tomar un poco más de tiempo. Por otro lado, la información secundaria van a ser datos promedio, ya sea de la industria o de una región en específico, y va a ser información que se obtenga de bases de datos, estadísticas, estudios literarios, datos financieros, entre otros. Este tipo de información nos da la ventaja de que nos permite contabilizar emisiones cuando no se cuenta con información primaria o cuando la información con la que contamos quizás es de baja calidad. Este tipo de datos también es útil para calcular emisiones de actividades menores en las que quizás no vale tanto el esfuerzo de dedicar tanto tiempo para calcularlo y por lo tanto también puede ser más costo efectivo hacerlo de esta manera. Sin embargo, la desventaja es que al ser datos promedio no nos va a reflejar realmente acciones para reducir emisiones ya sea de sitios o partes específicas de la cadena de valor. Algunos ejemplos de datos primarios, tenemos quizá que la empresa sabe el consumo de electricidad mensual de su edificio de oficinas y también sabe cuál es el factor de emisión específico que reporta su proveedor de energía. O, por ejemplo, también sabe exactamente cuántos litros de combustible están siendo consumidos por cada vehículo de la flota vehicular. Por otro lado, ejemplos de información secundaria, por ejemplo, si la empresa no tuviera datos de consumo eléctrico, podría recurrir a estadísticas y quizá obtener la intensidad energética promedio de un edificio de oficinas en México o en una ubicación específica. O también, por ejemplo, en el caso de quizá no tiene los litros de combustible de cada vehículo, pues podría quizá estimarlo a partir de cuánto está gastando la empresa en promedio durante ese año en combustibles. Y bueno, también para calcular las emisiones es posible hacerlo de acuerdo a diferentes métodos. Tenemos el método basado en gasto, el método de datos promedio y también cuando usamos datos específicos de proveedores. Bien, empezando con el método basado en gasto, este es un método que nos va a permitir calcular las emisiones, sobre todo al inicio del ejercicio, y que quizá nos va a permitir pues, calcular las emisiones cuando no tenemos datos suficientes y nos va a dar una imagen un poco general de cómo es el orden de magnitud de las emisiones de la empresa. Este enfoque en un inicio es bastante útil ya que nos puede ayudar a identificar cuáles son las fuentes de emisión más importantes de la empresa y en las que quizá vale la pena enfocar esfuerzos de recolección de información y también para reducir esas emisiones. En un siguiente nivel ya tenemos el método de datos promedio, en el que ya pasamos de tener quizá gasto a tener o conocer específicamente cuántas toneladas o cuántos kilowatt horas la empresa está consumiendo. Estos, se usan datos de actividad primarios y el factor de emisión es un factor de emisión promedio. Este método nos va quizás sí dar una imagen más clara del inventario, sin embargo, no nos va a dar información tan específica de manera que quizá podemos diferenciar entre
proveedores específicos o materiales o productos específicos que estemos comprando. Y ahora ya pasando a un nivel más específico, tenemos el método específico del proveedor, en el que ya vamos a estar solicitando datos primarios de nuestros proveedores. Bajo este, digamos, enfoque de cálculo, ya tenemos una mayor claridad sobre las emisiones de proveedores específicos, y llegar a este nivel de cálculo es bastante importante, ya que, por ejemplo, nos va a permitir no solo conocer en más detalle nuestras emisiones, sino también ya empezar a reflejar reducciones, por ejemplo, por el trabajar con un proveedor que está usando materiales reciclados, que quizá también esté implementando energías renovables para fabricar sus productos, y esto lo vamos a poder también reflejar en nuestro inventario. Entonces, la idea es empezar a ir, digamos, creciendo y pasando desde un método menos granular, basado en gasto, a un método más específico. Al hacer esto, vamos a pasar de una métrica de reporte a que las emisiones se vuelvan una métrica de gestión. Entonces, nada más un poco para cerrar aquí, es importante ir trabajando año con año en obtener información más granular, justamente para poder gestionar de mejor manera las emisiones. Y bueno, quizá esta es una pregunta que muchos de ustedes se hacen, y es ¿dónde podemos encontrar información, sobre todo para los factores de emisión? Y bueno, si tuviéramos o estamos haciendo el cálculo de emisiones bajo el método basado en gasto, en el que tenemos quizá cuánto estamos gastando en cierta actividad, una posibilidad es convertir los datos de actividad basados en gasto a datos físicos. Quizá en el tema de combustibles, ¿no? Sabemos cuánto estamos gastando de gasolina en el año en México. Podemos usar quizá alguna estadística para estimar aproximadamente cuántos litros sería esto. Ahora, si esto no es posible, otra opción es simplemente recurrir a factores de emisión basados en gasto. Ahí enlisto algunos ejemplos. Tenemos SEDA de Watershed, que es una base de datos con licencia, pero también hay otras disponibles públicamente, como la EPA tiene su base de datos, la EPA de Estados Unidos tiene su base de datos, y también DEFRA de Reino Unido. Ya teniendo o pasando al método de datos promedio, teniendo quizá toneladas de cierto combustible o kilowatt hora, existe, por ejemplo, sobre todo si nos enfocamos en combustibles y electricidad, ahí recomendaría consultar bases de datos nacionales, por ejemplo, la Semarnat de México, ya comentaba DEFRA de Reino Unido, la EPA de Estados Unidos, ADM de Francia, MITECO de España, entre otros. Entonces, aquí es muy recomendable consultar bases de datos nacionales que justamente publican estos factores de emisión de manera gratuita. Sin embargo, también para otras fuentes de emisión se puede recurrir a otras bases de datos como EcoInvent o World Food LCA Database, que estas son bases de datos con licencia. Y también, digamos, si no tenemos quizá el presupuesto inicialmente para pagar estas licencias, también importante que sepan que DEFRA y también ADM tienen sus bases de datos específicas que son gratuitas. La única desventaja de estas bases de datos es que son específicas para dichos países, pero es bastante común utilizar esta información para calcular las emisiones. Y bueno, finalmente, ya pasando al método específico del proveedor, algunos ejemplos de dónde obtener información serían análisis de ciclo de vida o de huella de carbono de productos específicos, que esto también puede incluir declaraciones ambientales de productos, también conocidos como EPDs, que ya son, digamos, evaluaciones o análisis de ciclo de vida verificados por un tercero. Y también se puede utilizar información específica de proveedores. Por ejemplo, obtener las emisiones de alcances 1, 2 y 3 de nuestro proveedor y asociarlas a una unidad determinada del producto que nos están vendiendo. Y bueno, ya habiendo calculado todas nuestras emisiones, lo último que nos queda es reportar estas emisiones. Idealmente que este reporte cumpla con los 5 principios del protocolo de gases de efecto invernadero para que la información presentada sea relevante
y que también se esté presentando de manera completa, consistente, precisa y transparente. El protocolo de GI nos va a definir qué información se requiere reportar y también qué información es opcional, pero recomendable reportar en nuestro inventario. Y de manera alternativa, ¿no? También si estamos participando quizá en un programa de reporte de nuestro país, aquí es ideal que sigamos los requisitos específicos de dicho programa. Y bueno, con esto ya cierro la segunda parte y ahora pasemos a algunos retos y recomendaciones. Uno de los retos que más escuchamos es la falta de conocimiento técnico del equipo, justamente cuando estamos iniciando con un inventario. Y aquí lo recomendable es empezar con capacitación y sensibilización de todo el personal clave que va a estar involucrado en esta tarea y que conozcan y sepan por qué es importante el inventario de emisiones para la empresa. También se pueden elaborar guías internas, materiales didácticos, entre otros materiales para justamente guiar todo este proceso. Y finalmente también se puede buscar asesoría externa de expertos, sobre todo en estas primeras etapas en las que quizá no hay muchas capacidades y que puede ser bastante positivo el contar con acompañamiento técnico. Otro problema que llegamos a encontrar es quizá que no hay mucha comunicación entre departamentos y aquí lo que recomendaría es involucrar desde un inicio a todas las áreas clave que van a estar participando en la construcción del inventario, que conozcan cuál es su rol dentro del mismo y también por qué es importante que estén participando. También recomendable quizá crear un comité o algún grupo de trabajo en el que hayan reuniones periódicas justamente para coordinar acciones y resolver cualquier duda que vayan surgiendo de los equipos. El tercer reto, y creo que es de los más comunes, es justamente la dificultad para recolectar información. Para ello recomendamos que se establezca un sistema robusto de recolección y gestión de datos que nos permita identificar todas las fuentes de emisión que van a ser relevantes para la empresa y también posibles fuentes de datos que se deben de obtener. También dentro de este proceso o este sistema es importante que ya exista un equipo interno asignado y que sea responsable de esta tarea y que también se asignen los recursos necesarios, ya sea tiempo, recursos económicos, todo lo que sea necesario para que se pueda llevar a cabo este inventario. Y finalmente también establecer procedimientos claros y controles internos de calidad. Y finalmente, creo que también es uno de los más comunes justo que falta información, ¿no? No se encuentra información y esto es sobre todo muy común en los primeros ejercicios de contabilización. Y aquí reitero, lo principal es quizá en las fuentes más importantes para la empresa sí procurar buscar datos primarios, usar datos secundarios, estimaciones o cualquier suposición. Y cuando usemos este tipo de datos es importante asegurarnos de que se estén documentando todas las suposiciones, cualquier criterio utilizado, todas las fuentes, todo quede bien documentado. Y bueno, los inventarios son un proceso iterativo, entonces hay que estar mejorando continuamente los mismos y ir buscando mejorar la calidad de los inventarios año con año. Y con esto cierro esta presentación. Muchas gracias a todos.